Zephyr, más conocido como Z o Brazo Negro, a quien no se lo esperaba. Sé que es un personaje de película, pero quería traerlo también, porque él también fue un almirante que por ciertos motivos renunció a la marina. Así que vamos a darle el lugar que merece. Zephyr fue sin duda uno de los buenos marines que existieron. En su corazón creía profundamente en la justicia y por eso terminó uniéndose a la marina. Lamentablemente, con el paso del tiempo conoció otro lado más oscuro de la organización a la que le había dado todo, y eso lo llevó a replantearse sus ideales y a renunciar. Es más, el mismísimo Monkey D. dijo que Zephyr era el creyente más fuerte en la justicia que tenía la marina. La personalidad de Zephyr en la película era muy distinta a la que tuvo en su juventud. En su pasado era una persona feliz, muy popular entre sus subordinados y tenía una familia increíble. Vamos, que estaba viviendo la vida de la mejor manera. Pero todo eso cambió para mal cuando su esposa y su hijo fueron asesinados por un pirata desconocido. Y si eso ya no fuera suficiente, casi todos sus cadetes murieron a manos de un pirata que para colmo un año después fue nombrado Chichibukai. Esa pérdida y esa injusticia tan brutal lo quebraron por completo. Zephyr comenzó a desarrollar un odio profundo hacia los piratas y terminó abandonando definitivamente la marina. Pero eso no fue todo. Formó su propia organización con el objetivo de aniquilar a todos los piratas con sus propias manos, aunque eso significara oponerse al gobierno mundial y a la propia marina. Ese odio lo llevó a actos irracionales como su plan de destruir el nuevo mundo para erradicar a sus enemigos, incluso si eso costaba muchas vidas inocentes. Un cambio radical de actitud, como dicen por ahí. Los más buenos son los que más enloquecen cuando lo pierden todo. A pesar de todo, Zephyr nunca dejó de creer en los sueños y su máxima ambición era poner fin a la gran era de la piratería. Hizo cosas malas, sí, pero eso no significa que perdiera su sentido del honor. Seguía siendo leal a sus aliados y respetuoso incluso con sus enemigos. La infancia de Zephyr fue la de un niño normal. Incluso jugaba a ser un héroe. Se inventó su propio personaje llamado Z. Y después de vencer a unos matones para proteger a una niña y su muñeca, se declaró a sí mismo como el héroe de la justicia, Z. A los 14 años entró en la Academia de la Marina con el sueño de convertirse en un verdadero héroe. A los 18 años participó en su primera misión real como parte de la unidad del G5 de la Marina. Pero no todo sería ideal. Cuando cumplió 28 fue ascendido a suboficial. Pero en ese mismo periodo empezó a notar que no todos los marines eran tan heroicos como pensaba. A los 34 años dominó el haki de armadura, lo que le valió el apodo de Brazo Negro. Y a los 38 fue ascendido a almirante, una edad bastante joven para ese rango. Y cuidado, que estamos hablando de la época en la que andaban sueltos Roger y Barba Blanca. Así que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Un año después, a los 39 años, tuvo su primer hijo. Pero como suele pasar con los personajes nobles, la tragedia no tardó en llegar. A los 42 años, un pirata asesinó a su esposa y a su hijo. Esa pérdida devastadora lo llevó a renunciar a la marina, pero finalmente fue persuadido para quedarse y terminó convirtiéndose en instructor de la nueva generación de marines. Durante este periodo entrenó nada más y nada menos que a los tres futuros almirantes, Sakazuki, Borsalino y Kusan. Y eso no fue todo. Zephyr siguió de instructor y a los 51 años, entre sus discípulos también se encontraban vicealmirantes como Momonga, Onigumo, Dovenbar, Kobin, Komir, Yamakagi y Strawberry. ¿Creías que será todo? Pues no. A los 65 años todavía seguía entrenando a jóvenes promesas como Smoker y Hina. No les voy a mentir, Zephyr es un personajazo que me encanta. Ahora bien, si no me fallan los cálculos, cuando tenía 62 años, perdió su brazo a manos de un pirata al que había perdonado la vida en el pasado. En ese mismo incidente, toda su división fue masacrada y solo sobrevivieron Ain y Vince, sus dos discípulos más cercanos. A los 70 años, Zephyr recibió su brazo mecánico gracias a un científico del gobierno mundial. Durante el time skip, mientras los Mugiwaras entrenaban, ese mismo pirata que le había arrancado el brazo se convirtió en uno de los Chichibukai. Este hecho fue la gota que colmó el vaso y llevó a Zephyr a renunciar oficialmente a la marina para formar su propia organización, los Neomarines. Su objetivo, aniquilar a todos los piratas y erradicar la piratería del mundo. Para lograrlo, incluso robó las piedras Dina, un arma de destrucción masiva de las instalaciones del gobierno mundial para usarla para sus propios planes. Las capacidades físicas de Zephyr eran una locura. Este hombre poseía una destreza física brutal, siendo capaz de derrotar a sus oponentes con gran velocidad a pesar de su enorme tamaño y del peso de su arma. Y ojo con esto, fue capaz de resistir y contrarrestar ataques combinados de Luffy sobre Sanji dentro de una pequeña cabina. Todo esto con 74 años, ¿eh? Su estilo de combate se basa principalmente en su fuerza física bestial y manejo de haki, demostrando un nivel que le permitió resistir ataques inicial secando de Luffy
y seguir los movimientos a la velocidad de la luz de Borsalino. Todo esto teniendo problemas respiratorios. Su fuerza era tan descomunal que creaba ondas de choque y cráteres solo golpeando el suelo. Y su resistencia no se quedaba atrás. Fue capaz de sobrevivir a la explosión de una piedratina, que destruyó por completo una isla entera. Esa explosión dejó a Zephyr inconsciente. En su prime, Zephyr tenía que ser una auténtica locura. Joder, yo necesito a este personaje que ya sea full canon. Y aunque no tenía ninguna fruta del diablo, Zeta no se quedaba atrás, dominaba el estilo Rokuchika de la perfección, lo que lo hacía muy versátil en combate cuerpo a cuerpo, y por supuesto a los 38 años ya dominaba el haki de armadura, lo que le valió su apodo de brazo negro. Además, siendo almirante, lo más lógico es que también manejara haki de observación a un nivel bastante alto. Y para cerrar con broche de oro, tras perder su brazo, Zeta recibió un brazo mecánico que llamaba Butter Smasher. Esta arma colosal está incrustada con piedra marina, así que es letal contra usuarios de frutas del diablo. Una maravilla tecnológica combinada con la fuerza de un titán como Zeta. Y bueno, Nakama, hasta aquí llega este video.